Argentina es el primer país de Latinoamérica y uno de los pocos del mundo que ofrece la alternativa de contar con el DNI no binario. Esto para todos aquellos, aquellas que no se consideran ni hombre ni mujer. Estamos para hablar de este tema con Juli Kolodny. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Vero, muy buenos ¿Bien? días. Bueno, en primer Es una lugar, muy buena noticia. Sí, totalmente. Les decías vos recién, Argentina, el primer país en la región en tener documentos para personas no binarias. Y algunas cuestiones para analizar, ¿no? Estamos claramente frente a un hecho histórico que tiene, por supuesto, su antecedente en lo que fue la Ley de Identidad de Género. ¿Y por qué hablamos de un hecho histórico? Bueno, porque si hay algo que nos constituye como personas, como individuos, como sociedad, es ese binomio varón-mujer. ¿Qué significa esto? Que bueno, desde que nacemos, o en realidad mejor dicho, desde antes incluso de nacer, desde que estamos en la panza, se nos asignan algunas cuestiones, se generan expectativas que tienen que ver directamente con nuestra genitalidad, es decir, con nuestro sexo biológico. Sí, y se censuran cualquier diferencia que pueda haber en cuanto a los prejuicios precisamente hombre-mujer. Exactamente, desde lo más literal, ¿no? Desde que cuando van a ser un varón se le compran todas cosas azules celestes, si van a ser una nena se le compran todas cosas rosas, hoy sigue pasando. ¿Qué significa esto? Bueno, que se nos asignan determinados deseos, gustos, se nos asigna una manera de vincularnos con las personas, con el mundo y por supuesto también se nos asignan después las tareas en términos generales que vamos a llevar adelante, ¿no? Si somos mujeres van a tener más que ver con lo que son las tareas de cuidado, si son varones, bueno, van a tener más que ver con las tareas que tienen que ver con lo profesional, con el deporte, con la fuerza, etcétera. Pero lo cierto es que este binomio varón-mujer no organiza solamente lo que es los vínculos entre las personas, es decir, lo relacional, sino también organiza y estructura a la sociedad en su conjunto, ¿no? Podemos decir que un Estado se construye sobre ese binomio. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque en función de esto es que se generan algunos interrogantes después de esto, ¿no? Que tienen que ver, bueno, sobre todo con algunas políticas públicas. ¿Qué va a pasar, Vero, ahora con las jubilaciones? Nos hemos preguntado en estos días, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema previsional se organiza diferenciando, bueno, las mujeres se pueden jubilar a los 60 años, los varones a los 65, ¿qué va a pasar con este tercer género? ¿Qué va a pasar con el cobro de las asignaciones? ¿Qué va a pasar con los derechos conquistados? Por ejemplo, con los cupos laborales. Bueno, uno supone que lo que se debería respetar es el sexo autopercibido. Bueno, exactamente, pero ¿de qué manera lo va a organizar el Estado? En principio lo que podemos adelantar es que el decreto lo que establece es un plazo de 120 días para que cada una de las instituciones vaya adecuando la normativa a, bueno, al nuevo reglamento. Las instituciones y el sector privado también, porque haces una compra en el supermercado y te preguntan si sos hombre o mujer. Totalmente, cualquier cosa, ¿no? Lo primero que te preguntan en cualquier lado es para varón o para mujer. Bueno, iremos viendo, ¿no?, en estos días de qué manera se van adecuando. Podemos adelantar dos posibilidades, ¿no? En primera, que se agrande, que se incluya entonces este tercer género con características particulares y bueno, en otra posibilidad tiene que ver con que se adecúe a la categoría de mujer, teniendo en cuenta que cuando hablamos de la categoría de mujer no nos referimos a algo biológico, sino que las políticas públicas que están dirigidas hacia ese sector tienen que ver con la posibilidad de reparar, en este caso, las desigualdades de género. Juli, ¿qué pasó con esto del tercer sexo, la X? Hubo en el momento de la presentación del DNI no binario un reclamo concreto a propósito precisamente de la utilización de la X. Sí, ese fue un reclamo y fue también después un interrogante, ¿no? De por qué el uso de la X. Acá creo que lo primero que hay que decir, Vero, es que si bien Argentina es el primer país en la región en tener esta posibilidad, no es el primer país en el mundo. Por ejemplo, Canadá lo tiene, Alemania también, Nueva Zelanda, la India, algunos países. Pakistán, leí exactamente, por ahí. Algunos países de Medio Oriente. Estados Unidos también, el presidente Joe Biden ha dicho ya el año pasado que va camino hacia eso, con lo cual existen otros antecedentes. ¿Y por qué decimos esto? Porque la X tiene que ver fundamentalmente con que Argentina se adecúe a aquellos tratados internacionales a los que está suscripto. Claro. Dicho de otra manera, para que el documento sea válido en todo el mundo, bueno, tiene que haber un consenso en el mundo para que todas las personas con un documento no binario puedan trasladarse de manera libre sin ningún tipo de problema. Obviamente que esto no significa que las personas se identifiquen con
con una X, ¿no? Cuando hablamos de esta X, nos referimos a que los documentos ahora pueden tener la F de femenino, la M de masculino o la X de sexo, género autopercibido. Digo sexo porque el documento sigue diciendo sexo. Bueno, obviamente no va a contener a todos ni va a representar a todos. Sí, es un avance muy importante. Obviamente, ¿no? Y sobre todo por las trabas, Juli, que vos decías que generaba precisamente esto de tener que en el DNI ser hombre o mujer. Bueno, ni hablar del sistema sanitario, bueno, por ejemplo, totalmente. Mucho de este decreto y de la modificación de los documentos tiene que ver con poder resolver problemas técnicos y problemas burocráticos, algunos de los que surgieron después de lo que fue la ley de identidad de género, ¿no? Muchas personas tenían ya su partida con la rectificación hecha de género, pero que todavía no podían hacer la modificación en los documentos, ¿no? Esto viene también en ese sentido. Gracias, Juli.